Ahora sí, ¿ok? Aprendimos sobre el peligro del dinero, que es raíz de todos los males. Aprendimos, hermanos, que podemos dar nuestro dinero para usura, ¿ok? Bienes o ganancias excesivas. Aprendimos también que el dinero, hermanos, es una base inestable, ¿ok? Usted hoy puede tener y mañana no puede tener. Por eso es que los cristianos, y yo creo que usted va a hacer un fuerte amén con esto, no dependemos, o no, de nuestra felicidad no depende del dinero. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces, y la mayoría de las veces, más son las veces que no tenemos que sí tenemos, ¿ok? Más son las veces que usted está sin nada en la cartera que cuando tiene. ¿Cómo sé yo que un cristiano tiene? Porque está vuelto loco a maiquetía, ¿ok? Usted ve por allá, y lo que tenemos a veces son $5, hermanos, y compramos media casa con $5. Por ejemplo, bueno, con $5 voy a comprar una cafetera, una nevera, una licuadora, y al final termina gastándolo en la bodega de la iglesia comiendo pastelitos, ¿ok? Esa es parte de lo que vivimos. Pero no está mal soñar, hermanos, preste atención acá, no está mal soñar con sus bienes, con sus posesiones. El problema es cuando su base es el dinero, ¿ok? Como cristiano, usted está bien si tiene dinero, eso es pecado, eso es incorrecto. También aprendimos en esa oportunidad acerca de la realidad de su existencia. Dice la Biblia que las riquezas nada son, ¿ok? Hoy tenemos, mañana no sabemos. Por eso es que usted tiene, hermanos, que sacar todo el dinero que tiene debajo del colchón, ¿ok? ¿Por qué? Porque si el Señor lo lleva a su presencia, no va a poder gastarse ese poco de millones que tiene bajo el colchón. Usted sáquelo ahorita, llévese a su esposa a comer. Amén, esposo. ¿Quién dijo amén? ¿Escuché una voz? Ok. Las hermanas también saquen lo que tienen escondido por ahí. Ajá. ¿Los esposos dicen amén? Ajá. Pero aprendimos que es una base inestable. También aprendimos, hermanos, que el dinero es un medio para abandonar a Dios. Por eso el salmista dice, no me des más, no sea que me olvide de ti, y no me des menos, no sea que robando o haciendo algo incorrecto, niegue tu nombre. Y hoy, hermanos, quiero comenzar a hablar de los pecados por causa del dinero. Y yo quiero, antes de comenzar, que usted vaya a Mateo capítulo 6, versículo 24, y me da un fuerte amén cuando esté allá. Mateo capítulo 6, versículo 24. Dice así la palabra de Dios, y lo leemos todos juntos a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Acá la palabra de Dios, hermanos, nos declara y compara al dinero como un señor. En este caso dice a Dios y a las riquezas. En griego, esa palabra riquezas es definido como mamón, ¿ok? No mamón de que usted agarra de la mata, por si acaso, pero era un dios de la época. Por eso el Señor Jesús acá declara y dice, ninguno puede servir a dos señores. Y dice el versículo, no podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Qué pasa, hermanos? A veces el dinero nos descuidamos y causa tanto daño en nuestra vida personal, nos lleva a cometer pecados, aunque usted no lo crea, hermanos, nos lleva a practicar o hacer cosas incorrectas por un poco más. Quiero hablar de algunos pecados, pero quiero hablar de uno, y es el principal que voy a estar enseñando, y quiero que usted pueda recordar esto: no puede servir a dos señores. Gloria a Dios, hermanos, si usted es una persona que trabaja y recibe buenos ingresos. Gloria a Dios, hermanos, si el Señor le ha bendecido, le ha multiplicado. Y gloria a Dios también, hermanos, si es la voluntad de Él que usted pase por necesidad. No lo sabemos. Como dije la vez pasada, yo creo que hay 3 razones por las cuales un cristiano pasa por necesidad. Número 1, aprendimos o vimos esa semana, es porque no diezman. ¿Ok? Al no diezmar, Dios no nos puede bendecir. Número 2, hermanos, hay momentos de abundancia, pero a veces hay momentos donde la voluntad de Dios es que usted no le caiga ni agua. ¿Ok? Todo se cierra. No pasa nada, hermanos, nada en ese desierto, pero es la voluntad de Dios.
O otras veces, y dije esa oportunidad, ¿por qué razón no tenemos dinero? Porque somos malos administradores de los bienes de Dios. Si usted saca la cuenta, hermanos, estaba leyendo una información de economía, decía, guarde cada centavo que pueda gastarse en cosas que no necesita durante el día y durante la semana. Hermanos, usted no necesita un vaso de chicha de Maiquetía, ¿verdad? Por ejemplo, un ejemplo. Hay cosas que usted sabe que no necesita y puede guardar ese dinero, pero quiero hablar específicamente del primer pecado, es el afán o la ansiedad. Al parecer, hermanos, muchos cristianos dicen, pastor, yo no sufro de eso, pero cuando la ansiedad, hermanos, le lleva a olvidar que tiene un Dios vivo que le puede proveer, eso es pecado delante del Señor, porque usted está olvidando y desconfiando de un Dios que todo lo puede. Amén. Vaya por favor a su Biblia, a Proverbios capítulo 28, versículo 22, teniendo en mente Mateo 6:24, que no podemos servir a dos señores. Ok, Proverbios capítulo 28, Proverbios capítulo 28, versículo 22, y cuando esté allá me da un fuerte amén. Ok, dice la palabra de Dios allí en el versículo 22, dice, se apresura a hacer ¿qué? Rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. Acá el salmista, hermanos, está hablando de una persona que apresuradamente quiere hacer riquezas. Una persona, hermanos, que ansiosamente quiere ganar más. Una persona, hermanos, que se afana por querer tener más. Cuando hablamos de esa palabra afán, o quiero tomar la palabra que dice allí, se apresura, lo voy a comparar con el afán. Hablamos del griego merisma, que significa ansiedad, preocupación, lo que divide, lo que distrae la mente, lo que hace girar la mente de la persona angustiosamente en diferentes direcciones. ¿Cómo sé, pastor? Y yo quiero que usted abra su mente, que usted examine si ha cometido o ha caído en el pecado del afán. ¿Cómo yo lo sé? Vamos a hacer un test rápido. Hermanos, número uno, no deja de pensar en el problema económico que tiene. ¿Ok? Y yo quiero que usted sepa que nuestro pensar no va a resolver y no va a pagar las deudas. Cuando usted se vuelve afanoso, hermanos, usted es una persona que su mente gira alrededor del dinero, de deudas, de economía, de la inflación, del dólar. Usted es una persona que tal vez está cayendo en ansiedad. ¿Por qué le digo esto? Porque el que usted se acueste ansioso, al día siguiente usted no se va a parar sin deudas. ¿Quién se puede parar sin deudas cuando se acuesta preocupado? Hermano, si usted se acuesta preocupado, usted se va a parar preocupado. Dice la palabra de Dios, en paz me acostaré, ¿qué dice? Y así mismo dormiré. Y mira lo que dice a continuación, porque solo tú, Jehová, me haces vivir, ¿qué? Confiado. Cuando hablamos de personas afanosas, hermanos, son personas que constantemente quieren obtener algo que aún tal vez no es la voluntad de Dios. Son personas o creyentes que se desvían constantemente de la voluntad de Dios por obtener o adquirir un poco más de algo. Cuando hablamos de personas ansiosas, hermanos, son personas que invierten lo que Dios le ha provisto sin calcular gastos, sin tener realidad de su día a día. Mire, son personas, por decirlo así, personas impulsivas para gastar y viven constantemente en una ansiedad. Alguien acá no levante la mano, pero si usted ha usado Cachea, que es una aplicación que ahorita está de renombre, hermano, si usted cada 2 semanas está ansioso porque debe la cuota, no se meta en eso, hermano. Mire, si usted es una persona que conscientemente reconoce y dice, pastor, yo me vuelvo ansioso cuando debo, yo me vuelvo ansioso cuando tengo plata que devolver, hermano, es mejor que usted viva dependiendo de la voluntad de Dios y en paz, hermano. Pero cuando hablamos de la ansiedad, son esas personas que se preocupan por todo y por cualquier cosa. Son personas, hermanos, y estaba meditando en esto, porque una de las personas, o en el hogar, las personas que más caen en esto son los hombres del hogar, el padre de familia. Y particularmente, hermanos, uno se preocupa por todo y por cualquier cosa. Uno acostumbra a volverse
afanoso por querer resolver las cosas. No estoy diciendo que usted no va a trabajar, no me malinterprete. El pastor dijo que no trabajara. No, hermano, usted trabaje, pero trabaje confiando que hay un Dios que le va a proveer y le va a suplir. Amén. Miren, no se trata, hermanos, de descuidar nuestra parte económica. Se trata de que usted trabaje confiando que el Señor le va a multiplicar lo que usted está haciendo. Pero si no diezmamos, por más que nos afanemos, hermanos, Dios no nos va a bendecir, porque estamos caminando, hermanos, con un costal roto que no da al Señor. ¿Usted quiere ver cómo Dios le bendice, hermanos? Aflojemos ese corazón duro que tenemos para dar a otros, y no solamente dinero. Mira, a veces usted tiene la oportunidad de salir con alguien, hermanos, con su familia, sea generoso al dar, pero cuando hablamos de la ansiedad, hermanos, hay algunas razones por la cual no debemos estar practicando este pecado o estar ansiosos. Y lo primero es que la ansiedad, mis queridos hermanos, es desobediencia. Preste atención, porque mira lo que dice Mateo capítulo 5, Mateo 6, por favor. Mateo capítulo 6, versículo 24. Cuando está, llame un fuerte amén, por favor. Mateo capítulo 6, versículo 24, dice así la palabra de Dios. El versículo 25 dice: por tanto, ¿qué dice ahí? Os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Acá el Señor Jesús está hablando, hermanos, y dice: no te afanes, ¿ok? No te preocupes por cosas que yo me voy a encargar. Y yo quiero abrir un paréntesis, porque hablamos la semana pasada que hay personas que se aprovechan y dicen: bueno, el Señor me va a proveer, y no trabajan. Hermanos, dice la Biblia en otra porción: el que no trabaje, ¿qué dice? Que no come. Entonces, el cuidarnos del afán es una tarea difícil, porque usted tiene que anhelar trabajar, amén, usted tiene que ser el primero que llegue a su trabajo, usted tiene que ser de ejemplo en su trabajo, usted tiene que dejar el nombre de Dios en alto en su trabajo, pero confiar, hermanos, que lo que Dios le va a suplir es lo que usted necesita y va a alcanzar para cada gasto que usted requiere. Pero dice el Señor, hermanos: por tanto os digo, no afanéis por vuestra vida. Qué feliz seríamos, hermanos, si soltáramos por un momento el pecado del afán de nuestras vidas. Mire, si por un momento diéramos gracias a Dios por lo que tenemos y no nos afanáramos por lo que no tenemos. En estos días pasé por una casa, hermanos, el televisor de verdad era como el tamaño de mi mano. De verdad, hermanos, era una cosita chiquita, vieja. Y a veces el Señor es tan bueno con nosotros y nos provee, ¿verdad? Tal vez usted tiene un pantalla plasma LCD, QLED, CALED, lo que sea que salen ahorita. Hermanos, pero parece mentira, pero mientras más grande, queremos otro más grande. No, ya no me conformo con el de 60, quiero uno de 80. Y así pasa en nuestras vidas, hermanos, y eso lo causa el afán. Dele gracias a Dios por lo que le ha provisto, hermano. Dele gracias a Dios por el trabajo que tiene. Dele gracias a Dios por la fuente de ingreso que tiene, porque la ansiedad, escuche bien, es desobediencia. Alguien que es ansioso, hermano, es alguien que le dice a Dios: yo no creo que tú me puedas proveer, yo me voy a preocupar para resolver. No, hermano, si usted preocúpese, pero confíe que el Señor le va a suplir. Acá hay jóvenes mayores, amén. Mire, las personas más ansiosas son los jóvenes mayores, y lo digo por experiencia propia. Uno quiere, cuando está soltero, formar una familia, pero necesitamos comprar nevera, cocina, lavadora, casa, alquiler, no tenemos pasaje, no tenemos cómo movernos. Todo el mundo nos dice que la cosa está difícil, porque es lo que escuchan los jóvenes. Hermanos, pero aún en ese momento de tu vida, mi querido joven, la ansiedad no es parte para resolver esos problemas. ¿Cómo se resuelve eso? Trabajando por tus bienes y por las cosas que deseas. Entonces, la ansiedad, podemos ver que es desobediencia. También, mira lo que dice ahí Mateo capítulo 6, versículo 30, ahora, por favor. Mateo capítulo 6, versículo 30, ahí mismo en el capítulo 6, dice así: y si la hierba del campo, ¿qué dice ahí? Que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros. Y mira lo que dice a continuación, hermanos: hombres de poca fe.
Hermanos, la ansiedad no solamente es desobediencia, la ansiedad es incredulidad. Y mire lo que dice el versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá ¿qué? Su afán. Basta cada día su propio mal. Es tremendo, hermanos, porque el Señor, hablando a los discípulos, le dice: si Dios viste a las flores del campo, alimenta a las aves, y le hace una pregunta en el versículo 30, le dice allí: ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Hermanos, si Dios se encarga de cuidar su naturaleza, mire, si Dios se encarga de suplir a aquellos que no tienen, ¿cuánto más a sus hijos, hermanos? Miren, si Dios, dice la Biblia, que pone el sol sobre justos e injustos. Hermanos, Dios hace llover sobre malos y sobre buenos. Dios cuida a veces, aunque usted no lo cree, usted ve que el inconverso no le falta nada. Hermanos, si Dios hace eso con ellos que no le aman, ¿cuánto más hará con nosotros que le amamos, que le servimos y que le tenemos como Salvador? Pero ¿sabe cuál es el problema, hermanos? Que caemos en una ansiedad constante y olvidamos que tenemos un Dios que es dueño del oro y de la plata. Hay una hermana acá, la hermana María, mi suegra. Cada vez que me pregunta algo, yo le digo: no tengo dinero. Y me dice: ¿cómo tú vas a decir eso si tu padre es el dueño del oro y la plata? Yo le digo: lo que pasa es que no me ha mandado el oro todavía. ¿Sabe, hermano? Cuando hablamos de la ansiedad, es desconfiar plenamente de que Dios puede proveer. Y quiero abrir un paréntesis acá para que usted entienda algo. Nuestras malas decisiones, económicamente hablando, no son responsabilidad de la provisión de Dios. Escuche bien. No, pastor, es que Dios no me provee. No, hermano, es que usted y yo constantemente nos endeudamos. Y usted dice: no, es que el dinero no me alcanza. Dios, mándame más. El Señor dice: pero ¿qué más te voy a mandar si cuando cobres ya todo lo has gastado? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque queremos adelantarnos siempre al futuro. Queremos siempre suplir lo que aún no ha llegado. Eso es parte y hace que usted viva constantemente en una incredulidad. Y dice el versículo 34... Así que, como quiere decir, por favor, mira, presta atención, no te afanes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá, ¿qué dice ahí? Su afán. Hermanos, ¿cómo vencer el afán o la ansiedad? Es poder descansar en Dios, que en el momento indicado Él me va a suplir para resolver mis problemas económicos. No estoy diciendo que usted no va a trabajar, usted va a llegar a su casa y todo le va a caer del cielo. Ojalá fuese así, hermano. Usted tuviese una hamaca y usted orara, el Señor abriera los cielos y le manda un lingote de oro. Oye, hermano, qué bendición. No, pero cristianos viven lejos de Dios porque no tienen tiempo para orar, no tienen tiempo para leer la Biblia, no tienen tiempo para ir a la iglesia, no tienen tiempo para hacer cosas espirituales, porque siempre están afanados por una provisión económica. Y el versículo dice: basta a cada día, ¿qué dice, hermano? Su propio mal. Hermanos, en la iglesia no es el momento para sacar cuenta de lo que debemos. Presta atención. Mire, los domingos en la predicación no es el momento para pensar en lo que le debo al hermano. Porque yo sé que, bueno, a veces debemos cosas dentro de la iglesia, pero estamos en la predicación sacando cuenta. Le debo 5 a la hermana María, 5 a la hermana Suani, 10 al hermano Fran de una torta que le pedí. Y hermanos, y el pastor hablando. Y nuestro afán impide que Dios ese día hable a nuestras vidas, hermanos. Mire, por un momento, ora el Señor que se encargue de cuidarle y multiplicar lo que usted recibe, hermano. Deje la ansiedad a un lado. No solamente eso, dice el versículo 26, allí en Mateo 6, dice así, el versículo 26, mirad las aves del cielo, que no siembran ni qué, ni ciegan, está diciendo, no trabajan, no hacen nada, ni recogen graneros, no guardan, no planifican. Y mira lo que dice: y vuestro Padre Celestial, ¿qué dice? Las alimenta. Y me encanta la siguiente pregunta, porque es el valor que tenemos. Dice ahí: ¿no valéis vosotros mucho más, que dice ahí, que ellas? Cuando hablamos de la ansiedad, hermanos, nos hace perder nuestro valor en las manos de Dios. Porque usted olvida que Dios le ama. Porque olvidamos que Dios se encarga de nosotros. Mire, cuando caemos en el pecado de la ansiedad, comenzamos a ver las bendiciones de otros y olvidamos lo mucho que Dios me ama a mí. Cuando caemos en el pecado de la ansiedad, hermanos, olvidamos
que Dios se va a encargar de mi vida a pesar de que yo trabajo, a pesar de que yo doy mi mayor esfuerzo, hermanos. Dios le ama, hermanos. Mire, Dios se va a encargar de usted hasta que Él venga. De alguna manera u otra, Dios va a poner pan a su mesa, hermanos. De alguna manera u otra, Dios le va a dar lo que usted necesita. Pero el problema está que nosotros mismos, hermanos, perdemos nuestro valor delante de Dios. Y el Señor dice acá, ve a las aves del cielo que no recogen en graneros, no siembran, hermanos, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Está diciendo, mira, si tú trabajas, si tú amas a Dios, si tú guardas, Dios no te puede suplir a ti también de acuerdo a lo que Él te ama. Pero el pecado de la ansiedad, mi querido hermanos, nos hace olvidar que nosotros somos valiosos para Él. Y yo quiero poner el ejemplo de un padre a su hijo. Aun cuando papá y mamá no tienen, en su mente no se escapa la necesidad que tú tienes. Tal vez el niño necesita los uniformes de la escuela, del liceo, y aunque tú pienses que es la misma camisa de hace 5 años que estás repitiendo, papá y mamá están preocupados por suplirte esa camisa, simplemente que no tienen. Hermanos, yo creo que Dios algunas veces está esperando que nosotros demos el paso de fe y confianza a creer que Él puede suplirnos. ¿Sabe? El pecado de la ansiedad, o la ansiedad es desobediencia, la ansiedad es incredulidad, hermanos. La ansiedad, mi querido hermano, es ilógica, no tiene sentido, nos hace olvidar nuestro valor en las manos de Dios. La ansiedad, vaya por favor a Filipenses 4:6. Filipenses capítulo 6. Hermanos, la ansiedad no hace bien, ¿ok? La ansiedad no le hace bien a su vida espiritual. Filipenses 4:6, por favor. El versículo 6 y versículo 7 dice así la palabra de Dios. ¿Están allá, hermanos? Dice así la palabra del Señor. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Dice así: por nada, ¿qué dice ahí? Estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y versículo 7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mira, hermanos, cuando hablamos de que la ansiedad no hace bien, es porque nos lleva a ser personas que no llevamos nuestras peticiones delante de Dios. Voy a hacer una pregunta rápida. ¿Usted antes de suplir una necesidad ha pensado en lo que usted puede hacer y ha olvidado lo que Él puede hacer, hermanos? Usted es una persona que tal vez ha caído en la ansiedad. Mire, si antes de usted orar, primero saca cuenta y luego se arrodilla, hermanos, ahí hay una persona ansiosa, porque dice el versículo 6, por nada estéis, ¿qué? Afanosos, hermanos. Yo no conozco en esta mañana sus deudas. Tal vez yo no conozco sus necesidades, pero adivina quién sí las conoce, mi querido hermano. Dios, hermanos. Dios conoce nuestras deudas, y lo mejor de todo es que a veces Dios nos saca de unos enrollos en los que nos metemos, hermanos. Mire, Dios se encarga de cuidarnos hasta el punto que a veces nos saca la pata del barro, como dicen por ahí, porque tomamos malas decisiones, nos quedamos sin dinero, no hay comida, y Dios en su infinita misericordia, por nuestras malas decisiones, económicamente hablando, Dios se encarga, hermanos, de proveernos. Pero ¿por qué caemos en la ansiedad, hermanos? ¿O por qué es peligroso? Porque el afanoso, la persona que siempre está afanada, lo último que hace es llevar su petición delante de Dios. ¿Cuándo fue la última vez, hermanos, que usted oró por una necesidad de su hogar? Antes de usted sacar cuenta de lo que iba a cobrar. ¿Cuándo fue la última vez, mi querido hermano, que usted pasó toda una noche orando, diciendo al Señor, suple para mi hogar? Y usted sabe, hermano, que no se trata de que usted no quiera trabajar, se trata de confiar que Dios no se va a encargar de nosotros en todo momento. Y dice el versículo 4, sean conocidas vuestras peticiones delante de ¿quién? De Dios en toda oración y ruego, hermanos. Ruega al Señor por lo que usted necesita. Mire, ruega al Señor por lo que usted quiera. Ruega al Señor, hermanos, por las necesidades de su hogar. Pero, dice al final del versículo, con acción de ¿qué? De gracia. Hermanos, cuando usted esté rogando al Señor por una necesidad, a la mano dele gracias a Dios porque le ha cuidado hasta hoy. Y usted le diga, personalmente, un tiempo batallé con esto, cuando le iba a pedir algo al Señor, me daba pena, hermano. ¿Cómo yo le iba a pedir un teléfono al Señor?
Yo no sé si soy el único que ha caído en eso. Si el Señor ha sido bueno, ¿cómo yo voy a orar por tal cosa? Si más bien Dios me ha dado más de lo que necesito. Hermano, dice ahí, sean conocidas vuestras peticiones. Mi querida hermana y mi querido hermano, hay peticiones que usted tiene que no son iguales a las de su esposa. Ore por sus necesidades y Dios se va a encargar de suplirle. Y Dios va a multiplicar el trabajo de su esposo y Dios le va a bendecir a través de su esposo. Pero, hermanos, el cristiano se vuelve afanoso porque no ora. Y cuando ora nos quejamos y no damos acción de gracia. Y el versículo 7 dice, ¿y la paz de quién? De Dios. Cuando llevamos nuestras necesidades delante de Dios, hermanos, su paz va a inundar nuestro corazón. Algo que preocupa a toda persona es el dinero. Yo no sé usted, hermano, no sé si soy el único pecador, pero a veces cuando no tengo y necesito hacer cosas para la casa, me preocupo. Y Señor, ¿cómo vamos a hacer? Falta esto. Pero cuando usted ora al Señor, dice el versículo allí, y la paz de Dios, que sobrepasa todo ¿qué? Entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Hermanos, cuando hay alguien que ora en medio de su necesidad y no se afana o no se vuelve ansioso, el Señor va a guardar su pensamiento para caminar en paz cada paso que des. Mira, el Señor se va a encargar de confiar que Él va a suplir por medio de lo que usted está haciendo para suplir esa necesidad en su hogar. ¿Sabe qué pasa, hermano? Que algunas veces nos enfocamos tanto en las cosas materiales y olvidamos que lo más importante es nuestra comunión con Dios. Mira, el mundo, el sistema está hecho para llevarnos a querer tener cosas, a gastar. Usted se mete, no sé si usted tiene Instagram, le salen todos los restaurantes que usted puede imaginarse. Y usted y yo sin plata. Usted piensa en cocina, hermano, y usted se mete en Facebook y le salen puras cocinas. Hermanos, el mundo está hecho para que usted gaste desmedidamente, pero cuando usted confía en un Dios, hermano, usted cree que Dios le va a suplir para esa necesidad. Yo le animo hoy, en este momento, usted recuerde lo que Dios le proveyó de manera milagrosa. Por un momento, hermano, recuérdelo y dele gracias a Dios, que aunque hay otras cosas que falten, Dios ha sido bueno y ha suplido para mis necesidades. Hermanos, cuídese de caer en el pecado que causa el dinero, que es el afán o la ansiedad. Mire, llega a la iglesia pensando en que Dios puede hablar, hermanos. Deje las necesidades, deje el trabajo, mire, deje las cuentas matemáticas que a veces no nos dan, siempre estamos en negativo. Hermano, deje todo eso fuera de esa puerta y usted entra a la iglesia y escuche palabra de Dios. Hay una historia de un hombre que antes de entrar a su casa abrazaba un árbol y le pregunta al vecino, ¿por qué tú abrazas ese árbol? Y le dice, porque allí yo dejo todos mis problemas. Bueno, vamos a hacer algo acá en la iglesia. Vamos a agarrar una silla, un ventilador y le vamos a poner en la puerta. Antes de usted entrar a la iglesia, usted va a abrazar ese ventilador, hermano. Y usted va a dejar allá afuera todas sus necesidades, va a dejar allá afuera sus problemas económicos, va a dejar allá afuera todos los problemas que le agobian. Y cuando salga, se vuelve a poner la mochila, hermano. Y deje que Dios hable acá en la iglesia a su corazón. Yo le quiero decir algo, hermano. El Señor cuida de nosotros. Porque dice la palabra de Dios, mire lo que dice el versículo 12, por favor. Sé vivir humildemente, de Filipenses 4, versículo 12. Vamos a leer el 11 para entender. Dice, no lo digo porque tenga ¿qué? Escasez, pues he aprendido a ¿qué? A contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Eso es como cobro, llegó el 15, tengo abundancia, llegó el 16, ya tengo la escasez. Pero continúa diciendo, y por todo estoy ¿qué? Enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer ¿qué? Necesidad. Y viene este versículo, hermanos, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, usted puede vencer el afán en Cristo Jesús. Mire, usted puede vencer la falta de confianza en Dios en Cristo Jesús. Usted puede vencer, hermanos, el pecado de ser mal administrador de los bienes de Dios en Cristo Jesús. Pero a veces tomamos este versículo para, no, yo voy a agarrar el autobús y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, eso no depende de Cristo, ¿ok? Eso depende del transporte.
Y olvidamos, hermanos, que la fuente de nuestro poder para vencer la ansiedad, para vencer el afán, para vencer la desobediencia, para vencer la incredulidad, para vencer, hermanos, ese deseo de gastar, es en Cristo Jesús, hermano. Aprenda, mi querido hermano, que el dinero, el primer pecado que puede causar en nuestra vida, es el afán o la ansiedad. Si su cabeza, hermanos, siempre está pensando en dinero, deudas, plata, quincena, usted es una persona ansiosa con temas económicos. Confíe en Dios, hermano. Al dormir, dígale al Señor, Señor, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Hermanos, por un momento, en sus conversaciones, deje el dinero a un lado. Tal vez no son todos, tal vez no, pastor, gracias a Dios no estoy en eso, pero deje que Dios le lleve sus cargas, y específicamente la ansiedad y el afán. Segundo pecado, hermanos, que causa el dinero. Hablamos, vaya por favor a Deuteronomio, capítulo 16, 19. Deuteronomio, capítulo 16, versículo 19. Cuando está allá me da un fuerte amén, por favor. Déjeme llegar yo allá. Deuteronomio, capítulo 16, versículo 19, dice así la palabra de Dios: no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni qué, hermanos, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Hermanos, el segundo pecado que causa el dinero en la vida de las personas es el engaño. Mire, cuando hablamos de este pecado, ha llegado a tal punto, hermanos, que iglesias, hombres de Dios, por personas que aportan a la obra, han sido manipulados para llevar un evangelio light, porque son personas que aportan, hermanos. Miren, dice la palabra de Dios en el versículo 19, no hagas acepción de persona, ni tomes soborno, hermano. Mire, si usted tiene a alguien que le ayuda, alguien que le provee, hermanos, alguien que le suple, y un día, hermanos, le pide hacer algo incorrecto, deje eso y corra a los pies de Cristo. Porque es tremendo, dice la palabra de Dios allí, porque el soborno ciega los ojos ¿de quién? De los sabios, y pervierte las palabras de los justos. Tal vez usted me dice, pastor, yo no trabajo, no tengo este tipo de luchas, pero en algún momento, hermanos, usted iba caminando y vio que a alguien se le cayó un billete de $100. No sé si usted le ha pasado, en esto ya le estaba comentando al hermano Eros, decía, oye, estaba orando para comprar un botellón de agua. Y hermano, no me va a creer, venía caminando ahí en la Plaza del Cónsul y un carro se paró y alguien abrió la puerta y se le cayó $1, hermano. Y yo dije, mira, el dólar para el agua. Pero resulta que el carro no se fue, se quedó ahí. Y yo dije, tengo que devolverlo porque el carro está ahí todavía. Yo vi cuando se le cayó. Y yo le dije, Señor, yo no sé si me quisiste probar, yo no sé. Pero cuando hablamos de temas de dinero, hermano, específicamente cuando cegamos nuestros ojos, es cuando recibimos un vuelto de más y no lo entregamos. Eso nos lleva a romper los principios de la palabra de Dios. Eso no es providencia de Dios. Hermano, si usted le cae una transferencia que usted no sabe de quién es, pero usted sabe de quién es el número, porque a veces llega el número de pago móvil, llame a ese hermano. Hermano, me cayeron 10,000 bolívares. Yo no sé si es una bendición, yo no sé si es que usted me lo quiere dar, tal vez fue que se equivocó. Pero alguien, hermanos, que tiene cuidado de cegar sus ojos por el dinero, es alguien que siempre va a ser transparente con algo que recibe sin conocimiento. Usted va caminando y ve que a alguien adelante se le cayó un billete de $10, hermano, no lo pise y no se quede ahí parado, usted lo entrega, amén. Mire, el cristiano marca la diferencia y tiene cuidado en sus puestos de trabajo, en sus lugares de trabajo, en no recibir o pervertirse por un poco más, porque dice el versículo, ciega los ojos de los sabios, y luego dice, y pervierte la palabra de los justos. Hermanos, es tremendo que esto lo hace el dinero. Mira lo que dice Proverbios 19:1, por favor. Proverbios capítulo 19, versículo 1. Proverbios capítulo 19, versículo 1, me da un fuerte amén cuando esté allá. Ok, dice así la palabra del Señor. Mejor, ¿qué dice ahí, hermanos? Es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios
y fato. Es tremendo que la palabra de Dios exalta a la persona que tiene poco, pero camina en integridad, hermanos. Miren, si usted está acá hoy, en algún momento se ha visto envuelto en temas de dinero, usted tal vez ha cometido errores en cuanto al dinero, hermano, se ha quedado con dinero que no es suyo. Mire, usted pasa por un sitio y le dan un vuelto de más y usted no lo entrega. Yo quiero animarle el día de hoy que usted recuerde que es mejor ser pobre y ser íntegros que tener mucho y estar lejos de la voluntad de Dios. Cuídese, hermanos, de los pecados del dinero. Número 1, de la ansiedad. Número 2, hermanos, del engaño. Número 3, vaya por favor a Lucas capítulo 12, versículo 15. Lucas capítulo 12, versículo 15. Cuando esté ya, me da un fuerte amén, por favor. Lucas capítulo 12, versículo 15, y vamos a leer el versículo 14, vamos a leerlo allí. Dice, el 13, le dijo uno de la multitud, maestro, ¿qué dice ahí? Di a mi hermano, el versículo 13 del capítulo 12 de Lucas dice, di a mi hermano que parta conmigo, ¿qué? La herencia. Si usted tiene hermanos acá de sangre, cuidado con querer ahorita la herencia si su papá y su mamá están vivos, ¿ok? Por si acaso. El versículo 14 dice, mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y versículo 15 dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste, ¿qué dice ahí, hermanos? En la abundancia de los bienes que posee. Y luego en el versículo 16, él les relata una parábola, que es la parábola del rico insensato, donde dice el versículo 16, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Y mira lo que dice el versículo 20. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Y versículo 21 dice, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Hermanos, el tercer pecado que causa el dinero es la avaricia o el deseo de tener más. Y no me malinterprete, usted puede ser una persona que tenga planes de prosperar, amén. No creemos en el evangelio de la prosperidad, por si acaso, pero sí creemos que Dios es bueno y puede prosperar nuestros pasos, puede bendecirnos. Pero tenga cuidado, hermanos, de olvidar que su vida no consiste en la abundancia de bienes, que su vida, hermanos, no consiste en lo mucho que pueda tener, hermanos. Disfrute cada momento junto a sus seres queridos, porque nuestra vida se va así. Mire, cuántas personas no pierden tiempo en familia por ganar un poco más. Cuántas personas, hermanos, pierden tiempos bonitos como padres, como esposos, como hermanos, simplemente por querer tener más y no se dan cuenta que esas riquezas en algún momento se van a ir. En algún momento, hermanos, esas riquezas no van a estar. Pero el problema no es ser rico, hermanos. Gloria a Dios si usted es rico. Hermanos, el problema es olvidar todo lo que Dios me ha dado, olvidar lo bueno que ha sido Dios y preocuparme por querer ser rico. Y el versículo le dice, hermanos, en el versículo 20, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Hermanos, si hoy Dios se le apareciera para decirle, mira, mañana te vas conmigo, ¿será que usted puede decir que lo que ha invertido en su familia en tiempo es más que lo que ha invertido en dinero, hermano? ¿Será que usted puede decir que para usted es más valioso 20 minutos en su hogar que 15 minutos ganando $100? ¿Sabe? El corazón del dinero o el tener dinero no está mal, mi querido hermano. Es el deseo afanoso, ansioso de querer tener más, olvidando lo bueno que ha sido Dios. Yo le animo que a partir de hoy usted pueda llevar en su corazón agradecimiento por las bendiciones de Dios a su vida. Gloria a Dios, hermanos, si Dios le ha suplido, le ha provisto y le sigue proveyendo. Amén. Que sea así. Pero cuídese del afán
Porque es tremendo, mientras más tenemos, a veces pensamos que no vamos a ser afanosos, más afanosos nos volvemos. Cuídese, hermanos, del engaño por querer tener más, torcer los principios de la palabra de Dios. Y número 3, del tercer pecado, hermanos, de la avaricia. Y cuarto, ya para terminar, fue el primer versículo que leímos, Mateo 6:24, por favor. Mateo capítulo 6, versículo 24. El dinero, hermanos, le puede hacer cambiar a su Señor. Mateo capítulo 6, versículo 24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Cuando usted, hermanos, abandona o falta un servicio de la casa de Dios por trabajos decididos, porque yo entiendo que hay empresas donde trabajan los fines de semana, pero hay trabajos, hermanos, que usted tiene la oportunidad de negar para estar en la casa de Dios. Mire, cuando usted decide aceptar trabajos los días del Señor, usted, mi querido hermano, o nosotros, estamos poniendo de primero a las riquezas que a Dios. Hermanos, los domingos, como cristianos, no se comprometen en el horario de la iglesia. Deje que Dios trate con usted. Deje que Dios le bendiga espiritualmente. Y va a ver que usted va a ser una persona que no va a practicar ninguno de estos pecados que causa el dinero. Para la próxima semana, Dios mediante, estaremos viendo o identificando nuestro modelo de finanzas. Amén. Así que vamos a dejarlo hasta acá. Vamos a orar, cerramos nuestros ojos y oramos. Señor Jesús.